Bueno, muy bien, muy buenas noches. Damos inicio a nuestra reunión de cierre de la 10ª semana del curso. Para hoy la propuesta es revisar algunos de los trabajos sobre el diseño microcurricular de una o de dos de las unidades y a partir de esa revisión, pues acabar de aclarar los conceptos sobre lo que es de verdad la alineación como elemento fundamental de este ejercicio de diseño curricular. Posteriormente, pues presentaremos lo que son los objetivos y el trabajo que realizaremos durante las 2 últimas semanas de este curso. Para iniciar entonces esa revisión, que es nuestro principal objetivo de la sesión de hoy, pues les doy a ustedes la palabra. Si alguien quiere presentarnos su trabajo, mostrar cómo ha sido el avance, el ejercicio de diseño, y a partir de allí pues daríamos una discusión y una retroalimentación a ese trabajo. Dejo de compartir y abro el espacio para quien quiera presentarnos su trabajo. Ay, profe, me gustaría mostrar mi trabajo, pues Perfecto. para recibir como la retroalimentación de mis compañeros y eso. De acuerdo, adelante, Lina. Eh, yo había hecho un video, profe, pero realmente ese video me parece que salió muy extenso, o sea, salió como de 15 minutos, entonces yo creo que más bien pongo la presentación y pues ahí como que les voy contando. Perfecto. Uh-huh. Ya comparto pantalla. No sé si ella ve mi pantalla. Cierro todo esto. Bueno, la estrategia es un módulo para presentar a los estudiantes que se encuentran realizando las prácticas en una institución que no es una institución universitaria, es un hospital universitario. Entonces, digamos que ya desde ahí empieza a ser como un poquito diferente. Los estudiantes son de la Universidad CES de Medellín y van a realizar su práctica de cuidado intensivo. Ese es como el escenario donde se realiza pues este módulo. Las competencias pues son identificar las necesidades de rehabilitación temprana en los pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos. El módulo está, digamos, diseñado para que los estudiantes adquieran esta competencia. Dentro de los saberes, pues, yo no sé si ahí se ve grandecito o se ve muy chiquitito. Lo puedes ampliar un poquito. Eso, ahí queda mejor. Uh-huh. Ya. Pues es como muy específico y pues especialmente de mi área que pues yo soy fisioterapeuta. Entonces, pues el saber conocer son las características de la debilidad adquirida en UCI, es como un concepto pues muy específico del área, componentes del síndrome de debilidad adquirida en UCI, criterios de seguridad para realizar la movilización, en el saber conocer. En el saber hacer sería la utilización de las diferentes escalas para hacer la valoración y para plantearse los objetivos de la movilización. Entonces aquí en el saber hacer los estudiantes deben aprender como a conocer una batería o una serie de recursos para poder hacer como una evaluación objetiva y de acuerdo a eso, pues plantearse, valga la redundancia, los objetivos terapéuticos que tienen con los pacientes. Y en el saber ser, pues fomentar el trabajo en equipo, la responsabilidad con el programa de rehabilitación, ser empático con las necesidades del paciente, esto orientado pues a que desarrollen como las habilidades para que sean líderes del programa de rehabilitación y fomenten pues el trabajo en equipo, ya que no solamente se trata de un grupo de fisioterapeutas, sino que eso pues convergen las enfermeras, el médico, bueno, es un grupo grande, la familia, el mismo paciente. Entonces, pues me pareció pues importante incluir ese objetivo del saber ser, ese saber ser, perdón. Los objetivos de aprendizaje, comprender el síndrome de debilidad adquirida en UCI, o sea, pues son como muy específicos del área, no sé si se los menciono o... Leámoslos para que todos los tengan ahí presentes. Ok. Entonces sería comprender el síndrome de debilidad adquirida en UCI, establecer las características de la debilidad adquirida en UCI, implementar las escalas de evaluación específicas para los pacientes en unidad de cuidados intensivos,
promover la seguridad del paciente, planear los objetivos de la movilización para cada paciente, diseñar un programa de rehabilitación y colaborar con el grupo interdisciplinario en el programa de rehabilitación temprana. Y aquí pues distribuyo los diferentes saberes que se corresponden pues a cada objetivo. Acá vuelvo y pongo los saberes, pues como para tener más o menos como una fácil visualización pues de la relación entre los objetivos y los saberes. No sé, ahí lo voy pasando. O... Sí, sí, pasemos, vamos a la Listo. siguiente. Las unidades de aprendizaje. Entonces, pues finalmente quedamos con que el nombre del programa es Rehabilitación Temprana en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, dirigido a fisioterapeutas. El objetivo, la competencia, identificar las necesidades de rehabilitación temprana en los pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos, que ya se los había mencionado. Y pues esto terminó distribuido, o creo que lograr esta competencia estará distribuido en 3 unidades. Una que es fisiopatología del síndrome de debilidad adquirida en UCI, que básicamente son como todos los contenidos, o el grueso pues de los contenidos, la pertinencia del programa de rehabilitación temprana y el planteamiento del programa de rehabilitación. Esto a su vez se corresponde con los diferentes saberes. Creo que ahí está. La unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Aquí fue el primer cambio que me tocó hacer en cuanto al modelo pedagógico que quería para cada unidad, porque yo inicialmente había planteado que esta primera unidad, como era muy de conceptos y de contenido que quiero que el estudiante pues domine, lo había puesto como conductivista, pero en el momento de plantear las actividades me tocó como regresarme y transformarlo a modelo cognitivista, porque si bien yo quiero que ellos tengan, o sea, yo quiero que ellos conozcan o tengan dominio sobre el contenido, pues para eso necesito que hagan pues una actividad que puedan abstraer la información, que puedan con esa información pues crear conceptos o llegar a conceptos pues digamos propios, en sus propias palabras, entenderlo. Entonces me pareció que ya no era tan conductivista, sino que ya era más bien cognitivista, y que las actividades que planteé más adelante para esta unidad pues son unas actividades de un nivel cognitivo superior, no tan básicas como las había planteado, o sea, como se planteó inicialmente el enfoque didáctico. Entonces, por eso quedaron con modelo cognitivista y constructivista. La distribución de las horas. Y creo que hasta allí. Listo. Y ahora cada unidad de aprendizaje nos va La a unidad. presentar una. Sí, la unidad 1. Ujú. Bueno, entonces la unidad 1 es fisiopatología del síndrome de debilidad adquirida en UCI, comprender el síndrome y establecer las características de la debilidad adquirida en UCI. Para esto, planteé como objetivos específicos, pues conocer la similitud y la diferencia entre los conceptos de polineuropatía y miopatía, que son como 2 hijitos del síndrome de debilidad adquirida en UCI, identificar las causas de la debilidad adquirida en UCI y explicar las manifestaciones clínicas del síndrome de debilidad adquirida en UCI. Yo planteo estos objetivos porque creo que cumpliendo esto ya el estudiante tendrá pues el dominio, digamos, tendrá los conceptos, digamos, más fundamentales, no lo más básico, pero sí los fundamentales pues como para comprender el tema y poder plantear un programa pues de rehabilitación basado en esto. Los saberes asociados, el saber conocer 1 y 2, características de la debilidad adquirida en UCI y componentes del síndrome de debilidad adquirida en UCI, que lo había planteado en la unidad, sí, cuando presenté pues las unidades. En cuanto a los temas de estudio, pues como son tan específicos, entonces quería pues como que manejaran los conceptos, entonces concepto de debilidad adquirida en UCI, fisiopatología, manifestaciones clínicas en las características de la debilidad adquirida en UCI. Y el material de estudio, pues son unos artículos que son bastante, por aquí más o menos, son bastante extensos, pero es que creo que en la literatura del área de la salud es difícil no No encontrar. encontrar algo más, sí, Sí, más ese sintético. contenido más sintético. Entonces traté como de buscar artículos que, bueno, que fueran recientes, que tuvieran los conceptos súper claros y que se ayudaran pues como de un poquito de imágenes, como para tratar de hacerlo un poquitito más, como más multimodal pues para los estudiantes, que fuera como más atractivo el contenido. Correcto. Eso, bueno, y como los temas, aunque son varios temas,
realmente el material es corto, apenas son 2 artículos, pero creo que los 2 artículos contienen básicamente todo. En cuanto a las actividades, entonces lo distribuí en 3 sesiones, antes, durante y después, porque este programa digamos que se va a plantear de una manera pues híbrida, entonces tendrá como esos 3 momentos. El momento durante será el momento pues como presencial y los otros 2 momentos serán pues de manera virtual. Entonces en el primer momento, que será la sesión 1, es crear y compartir el repositorio digital con las lecturas sugeridas por el docente. La idea es crear como una biblioteca donde inicia pues el docente compartiendo los 2 artículos que habíamos visto inicialmente, pero pues la idea es que los estudiantes realicen también como aportes a esta biblioteca digital y vayan nutriéndola pues con los artículos que ellos consideren pertinentes. Y 2, crear un mapa conceptual con la síntesis de las lecturas sugeridas por el docente, pues como para a través del mapa conceptual tener como la posibilidad de verificar que el estudiante logra, o sea, no memoriza, sino que abstrae como esa información y la logra pues como plantear de manera organizada en un mapa conceptual. Y pues aquí los saberes asociados y los materiales, que básicamente son los únicos 2 artículos que presentamos pues anteriormente. En cuanto a las actividades, al segundo momento, que es el momento pues presencial, sería compartir y reflexionar alrededor del mapa conceptual entregado por los estudiantes. Aprendizaje basado en caso, como ya es presencial, la idea es que ellos hacen como un recorrido por la unidad de cuidados intensivos. Y como ya tienen como los conceptos básicos, pues ellos elijan un caso clínico de todos los que verán, que serán muchísimos, elijan un caso clínico y a ese caso clínico pues logren identificar los factores desencadenantes de la debilidad adquirida en UCI y propongan un diagnóstico diferencial, pues se supone que ya tienen estos 2 conceptos súper claros, sobre si es polineuropatía o miopatía, como el comportamiento que tiene pues el síndrome en ese paciente en particular que ellos van a elegir libremente. Estas actividades, pues básicamente la inicial está, pues, digamos, no propuesta, pero sí guiada o dominada, pues, no, dominada, no, guiada solamente por el docente en cuanto a la reflexión, y en todas, pues, está obviamente la participación del estudiante. Aquí yo no había incluido, y se me olvidó cambiarlo, bueno, no había incluido el saber ser uno, porque aunque la unidad es mucho de contenido, pues el hecho de que ellos compartan, que creen en grupos, pues eso ya, digamos, involucra el saber ser. Entonces, aquí por eso puse que dentro de los saberes también está el saber ser uno. Y dentro de el momento después, propongo compartir un tablero digital con los factores desencadenantes de la debilidad adquirida en UCI hallados en el caso clínico, o sea, que sigan haciendo como un análisis más profundo a ese caso clínico que cada uno eligió y que comenten al menos 2 de las reflexiones que los compañeros hayan hecho y que expongan pues con argumentos si están de acuerdo o en desacuerdo con lo expuesto pues por el compañero, como con el objetivo de que, o sea, no solamente sea como compartir la información, sino que pues logren argumentar y tengan como un juicio crítico, ¿no? En el área de la salud se habla mucho de la toma de decisiones basada en la evidencia, entonces que asimismo ellos orienten pues esa toma de decisiones. Esas actividades son predominantemente pues del estudiante y nuevamente pues tienen el saber conocer uno, el saber ser uno, y los temas pues que ya habían planteado y el material, ay, aquí me faltó material, bueno, el material que es básicamente el 1 y el 2, que son los únicos que se exponen en este caso. Para la evaluación, pues se crean 3 evaluaciones, una por cada momento. Entonces, en el primero, como era crear y compartir el repositorio digital, puse que los elementos de valoración iba a ser la selección de los artículos a compartir. Entonces iba a tener en cuenta la pertinencia, que fuesen menores a 5 años, pues que sea como literatura reciente. Básicamente esos 2 criterios son los que pues se van a valorar, los objetivos asociados y la actividad de aprendizaje asociada y el saber. En el mapa conceptual, pues lo que quiero mirar es si el estudiante tiene las habilidades para hacer una síntesis pues, de la información y si realmente pues, se apropió de esos conceptos. Entonces, eso será lo que
lo que iría a mirar, la claridad de los conceptos, similitudes y diferencias entre poliniopatía y miopatía, si identifica los conceptos, básicamente si tiene clara pues como la información. El caso clínico, análisis y propuesta de intervención. Si el estudiante realiza un diagnóstico diferencial, si utiliza pues las escalas y si propone una intervención acorde pues a lo que él halló, con cuál de los dos como rasgos de la debilidad que ya no se encontró en ese paciente. Y la participación en el tablero digital, que aquí lo que se va a evaluar es como la habilidad pues como para argumentar, si utiliza, si presenta sus argumentos pues basados en la evidencia, en la opinión personal, o si sencillamente no realiza ninguna participación en el tablero digital. Y ya, creo que ahí terminaba Listo. la Muy bien. Entonces, si te parece, revisemos hasta allí, hasta esta unidad, que es la propuesta de trabajo para esta semana. Y entonces abrimos el espacio para intervenciones, preguntas, inquietudes, dudas, recomendaciones. ¿Alguien quiere comentarnos algo? Déjalo allí, porfa, en la lo unidad, dejo por si hay en la preguntas. unidad. Sí, en la unidad, por si hay Ok. preguntas y recomendaciones. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Pilar, adelante. O alguna recomendación. Sí. Sí, hola, buenas noches, profe, y todos. Bueno, tengo Buenas noches. una pregunta que me surgen, pues, porque mi tema también es como similar, es un tema, pues, de la industria farmacéutica. Entonces, aquí viendo que la compañera, por ejemplo, presenta, ella quiere que haya que crear mapas conceptuales, crear un repositorio digital, vi caso clínico, un tablero digital. A mí me surgió la duda durante mi trabajo también, si uno va a utilizar estas herramientas, profe, eso también debería estar relacionado en la parte de materiales, porque pues supongo que si esto después lo vamos a poner en un LMS, pues uno debería como tener ya esto. En mi caso, ejemplo, también yo quiero hacer un diagnóstico inicialmente para saber algunos saberes previos, como ¿cierto? Evaluar algunos saberes previos con los participantes en los cursos de visita médica, y yo voy a utilizar una encuesta de Mentimeter, digamos, antes de iniciar, pues, digamos, el curso como tal. Pero no encontraba dónde poner eso, porque igual cuando voy a poner las actividades, eso es una actividad que yo voy a hacer, pues, dentro de la propuesta. Entonces, ¿eso se puede poner ahí o cómo se hace de manejo, profe? O, por ejemplo, un tablero digital. Yo quiero hacer también una propuesta donde voy a hacer mucha intervención virtual y quiero utilizar también tableros digitales. Entonces, ¿dónde se pone eso? No sé si alguien quiera contestarnos la pregunta, si alguien nos ayuda. ¿Sí? Pero, ¿esas no serían más bien como herramientas o recursos? Más que actividad como tal. Claro, entonces si yo quiero ser, de acuerdo. No, yo no Sí. lo veo como una actividad, sino mi No. pregunta va enfocada es aquí dentro del diseño curricular, ¿en qué parte pongo yo eso? Ok. Ok, entonces, si uno quiere ser más específico, entonces bajemos un momentico a las actividades, Lina. Bájate un momentico para que miremos eso, cómo lo podríamos poner a las actividades. Entonces, mira que ahí dice crear un mapa conceptual con la síntesis de la lectura sugerida. Supongamos que yo quiero que el mapa conceptual lo hagan con determinada herramienta. Entonces, yo puedo poner crear un mapa conceptual y entre paréntesis pongo el recurso que voy a utilizar o la herramienta que voy a utilizar para hacer el mapa conceptual. ¿Sí? Entonces yo ya les puedo decir ahí con qué mapa, con qué herramienta. ¿Sí? Yo le puedo poner y alguna vez ya desde acá direccionar y decir, eso va a ser con este recurso. O puedo decir, crear un mapa conceptual con la cita y entre paréntesis, de libre elección por el estudiante. O sea, el estudiante puede elegir con qué herramienta. Así como yo no les digo con qué hacen el video, yo sí hubiera podido decir, no, pero el video me lo tienen que hacer con esta herramienta. ¿Sí queda claro? Ahora, Sí. hay una cuestión aquí. Yo asumo que ellos sí saben hacer mapas conceptuales y que saben usar la herramienta. Entonces, si yo no estoy seguro que ellos saben usar la herramienta, mapas conceptuales, y no saben usar, y no saben crear un mapa conceptual, entonces ahora sí tengo que poner un recurso. Entonces,
Miren que en algunos de los cursos que se tomaron en la maestría a ustedes les daban tutoriales y le decía, tutorial para trabajar con esta herramienta. Y le decían dónde estaban los tutoriales. Entonces, si yo voy a poner un tutorial, ¿cierto? Que corresponde a la elaboración de videos o mapas o el manejo de determinada herramienta. Entonces, ahora sí, me ayuda un poquito, te subes, Lina, porfa. Y entonces ahora acá en los recursos, cuando yo voy al saber conocer uno, y yo digo, como en el saber conocer uno, adicionalmente, él va a tener que trabajar con estos materiales, pero además también va a tener que aprender a hacer mapas conceptuales. Entonces pongo un tema 4, elaboración de mapas conceptuales, y el material de estudio será el video y la herramienta, o en T9 pongo elaboración de mapas conceptuales. O sea, va a ser un tema de estudio. Entonces, pero porque yo sé que ellos todavía no saben hacer mapas conceptuales, pero si yo sé que saben hacer mapas conceptuales, pues simplemente en las actividades le digo, elabore el mapa conceptual, libre elección de la herramienta, o use tal herramienta para hacer mapa conceptual. Está claro, tienen las dos opciones para jugar con las herramientas. Depende de si saben o no saben. Si no saben, tengo que ponerlo como un saber a aprender o como un tema a aprender, ¿cierto? Porque no saben. Entonces le tengo que decir, yo quiero que haga mapas conceptuales, pero como ustedes no saben cómo se hace un mapa conceptual, primero tienen que leer cómo se hace un mapa conceptual. Y como no saben usar una herramienta para hacer mapas conceptuales, aquí les doy un video tutorial donde les explica ese video cómo se usa o cómo se hace, cómo se trabaja con un mapa conceptual. ¿Claras las dos opciones? ¿Sí? ¿Claras las dos opciones? Depende entonces, sí, para eso es que yo tengo que sacar el perfil de ingreso. Yo tengo que decir, ¿saben o no saben usar esto? Sí, sí. Sí, la pregunta me surgió justamente por eso, profe, porque pues yo quiero, dentro de mi propuesta, ¿cierto?, involucrar a los visitadores médicos en el uso de ciertas herramientas, porque sé que es una necesidad y que la mayoría pues no las saben usar. Entonces ahí en ese caso ya usted me ha dado la respuesta. Me toca ponerlo y ahí le pongo un material de estudio. ¿Sí? Exactamente, porque entonces si no, no te van a hacer bien la tarea. ¿Sí? Ok, profe. Listo. Sí, no, me queda claro. A perder. Me queda claro, profe. O van a decir, no, es que la consigna no estaba clara. Mapa conceptual, ¿qué es un mapa conceptual? Yo en la vida he hecho un mapa conceptual. No, pues ya, sí, claro. perdimos la. Claro. O a veces se tienen, por ejemplo, también conceptos cerrados, ¿sí? De lo que es un mapa conceptual. Entonces a uno pues le toca obviamente dar los recursos para que la gente tenga claro. Exacto, profe. Eso no es un mapa. Por ejemplo, en el caso de la compañera que está proponiendo los mapas conceptuales y en los temas de salud es tan críticos, los conceptos son tan científicos y tan, ¿cómo decir? No hay lugar a opiniones, sino porque son cosas ya definidas. Entonces la gente tiene que tener muy claro cuáles son las relaciones conceptuales y los conceptos tienen que estar superados. Sí, ahí hay que decirles cómo se debe hacer. Ok, profe, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia para Lina? Bueno, yo solo quiero hacerle una aclaración, Lina, para que ajustemos. Muévete a las actividades y pongamos el tema de las sesiones. Creo que no se entendió un poquitico lo de las sesiones. O semanas. Tenemos que asumir que para la sesión 1 siempre va a haber sesión 1 en el antes, durante y después. Es decir, toda sesión o toda semana, ojo, toda sesión o toda semana. Pensemos en el curso que estamos viendo en este curso de diseño curricular. Miren que este curso de diseño curricular está planteado como una semana, ¿cierto? Cada semana. Entonces, para cada semana hay un antes que ustedes vienen, trabajan, ¿cierto? Ustedes hacen las lecturas, llenan esta plantilla, se comparten entre compañeros, trabajan colaborativamente, hacen una síntesis. Entonces, esas son las actividades que uno dice, esto es lo que se hace antes. Digamos que aquí no hay clase, pero hay una reunión sincrónica. Entonces, la reunión sincrónica de esta semana, entonces, si estuviéramos, por ejemplo, hablando de la semana 10, entonces la semana 10 tuvo un antes. La semana 10 tiene un durante, que es este momento que estamos teniendo aquí. Entonces, en el durante, lo que estamos haciendo es compartir y reflexionar alrededor del ejercicio, que es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Y miren que siempre yo les dejo un después, que siempre hemos dicho, lo más importante desde una perspectiva constructivista es una vez que termina la clase,
pues a veces quedan como esas dudas, como esas inquietudes, sobre todo si yo hice un trabajo, ¿será que yo lo hice bien? ¿Será que no lo hice bien? ¿Será que lo puedo corregir? Entonces, la mayoría de las veces para la sesión 10 o la sesión 8 que hacíamos, o la 7, la que fuera, yo les decía, recuerden que ahora van a ustedes a poder sentarse a reflexionar sobre su trabajo y corregirlo si lo quieren corregir y volverlo a entregar. Entonces, miren que siempre debe haber para la semana 1 un antes, para la semana 1 un durante y para la semana 1 un después. Entonces, aquí la pregunta es realmente cuántas sesiones va a tener tu curso, esta unidad. ¿Va a tener una sola sesión? O sea, en una sola sesión yo abordo todos los saberes, ¿sí? Porque aparentemente sí. O sea, en la sesión 1 yo manejo las lecturas y elaboro el mapa conceptual. En la misma sesión 1 lo comparto, luego usando aprendizaje basado en casos, los pongo a que ellos apliquen y luego les propongo un diagnóstico diferencial, que elabore un diagnóstico diferencial de ese caso, ¿sí? Argumentando su respuesta. Entonces, eso es de la misma sesión. Y luego para el cierre, entonces les digo que colaboren con el tablero digital y que además compartan, bueno, que hagan otras cosas allí. Entonces, es la misma sesión, ¿sí? Es solo una sesión 1 que tiene varias actividades en el antes, en el durante y en el después. ¿Sí quedó claro el concepto de sesión allí o semana? ¿Sí? Yo creo que, o sea, yo lo había, no, o sea, no sabía que tenía que tener, o sea, que la misma actividad debía tener su momento antes, durante y después. O sea, que esto hace parte todo de una sola sesión. De una Y sola si, sesión, sí. Una sesión que tiene un antes, una sesión que tiene un durante y una sesión que tiene un después. Ahora, no siempre, ojo, no siempre para una sesión hay un antes, no siempre para una sesión hay un después. La que normalmente existe es el durante. O sea, recuerden ustedes cuando pues tomaron algún curso, no esta maestría que es virtual, sino algún curso, ustedes llegaban a clase y no habían preparado ni leído nada, ¿cierto? Entonces no había un antes. El profesor no les decía, para la próxima clase tienen que preparar a hacer esto. No, uno iba a la clase a ver qué le iba a contar el profesor. Y en la clase trabajaba y no sé qué. Y a veces, al terminar la clase, el profesor le decía, bueno, entonces como tarea o como trabajo hacen esta cosa. Entonces miren que en esos casos no hay un antes, pero sí hay un durante y hay un después de la misma sesión, ¿sí? O puede suceder que haya un antes, yo les puedo decir, bueno, preparen este material, hagan esta cantidad de cosas, elaboren el mapa conceptual, hagan la síntesis, hagan lo que sea. Luego venimos y tenemos la sesión sincrónica y ya, no pasa nada. Yo no pongo un después, es decir, para esta actividad puede no, para esta sesión puede no haber un después. Entonces, no siempre va a haber un antes, un durante y un después. Lo que yo tengo que pensar es la sesión completa como un inicio que se da antes de la clase, lo que pasa durante la clase y después de la clase. Puede ser que haya ocasiones en las cuales no hay un inicio antes de la clase. Toda la actividad empieza en la clase. Y puede ser que no haya un después. Toda la actividad se puede dar en la clase, ¿sí? Entonces, lo que tienen que pensar muy bien es cuántas sesiones. Por eso, si ustedes recuerdan, siempre había S1, S1, S2, S2, S3 y volví y repetí abajo. S1, 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 S2, 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 sí, yo los S3, boté. S3. Porque lo que le están diciendo a uno es, dígame qué pasa para la sesión 1 antes, dígame qué pasa para la sesión 1 durante, dígame qué pasa para la sesión 1 después, ¿sí? No tiene que llenarlo siempre, aclaro, no siempre hay un antes. Pero si lo hay, como en el caso de Lina, que aquí sí hay un antes, porque hay que crear y compartir el repositorio digital con las lecturas, y fuera de eso hay que crear el mapa conceptual, o sea, hay que hacer el estudio y crear el mapa conceptual, pues hay un antes. Y en el durante de ese mismo antes, porque ya hice las lecturas, entonces en el durante de ese mismo antes yo vengo y comparto, trabajamos un caso y hacemos un diagnóstico, y luego para cerrar ya la actividad en el después me piden a mí que haga una colaboración. ¿De acuerdo? Entonces es la misma experiencia de aprendizaje que está partida en 3 momentos, en el antes, en el durante y en el después. Pero no siempre tiene que tener antes, durante y después. Yo tengo que pensármelo muy bien. ¿Sí? Okay. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, ¿está totalmente alineado o qué recomendación le haríamos a Lina?
Volvamos a leer los objetivos de la semana. El objetivo de aprendizaje del curso es aprender a comprender el síndrome de debilidad adquirida en UCI y establecer las características de debilidad adquirida en la UCI. Sí. Los Y los específicos, específicos. conocer las similitudes y diferencias entre los conceptos de polineuropatía y miopatía, identificar las causas y explicar las manifestaciones clínicas del síndrome de debilidad adquirida en UCI. Ok, y léeme en el durante la actividad que haces, la actividad 3 del durante. ¿Qué hacen en la actividad 3 del durante? El durante es compartir y reflexionar alrededor de los mapas conceptuales que fue No, pues, en la como actividad 3, el D3. ah, El D3, ahí lo tienes. Proponer un diagnóstico. proponer un diagnóstico diferencial entre polineuropatía y miopatía del paciente en UCI. Ok, y esa proponer un diagnóstico diferencial no va más allá de los objetivos. ¿No es mucho mayor que los objetivos? Creo que sí. Puede ser, ¿no? Entonces, miren lo fácil que es desalinear. No estoy diciendo que la actividad no sea muy potente y muy poderosa. Lo que pasa es que a veces, nos pasa a todos los profesores, no te preocupes, Lina, nos pasa a todos los profesores. Nuestras actividades, y si ustedes se ponen a revisar el 99% de los sílabos que los profesores elaboramos, a veces se quedan corticos en los objetivos porque las actividades que los profesores hacen y usan para que los estudiantes aprendan van más allá de los objetivos. O sea, yo digo, yo leo muchos sílabos porque me toca, por mi función en la universidad, yo me leo muchos sílabos y la mayoría de los profesores dicen que los estudiantes en ese curso van a comprender tal cosa y van a poder explicar tal cosa. Y cuando uno se pone a leer lo que van a hacer en el curso, uno dice, pero si aquí van hasta crear, diseñar, hacer no sé cuántas cosas por las actividades que tienen, pero los objetivos son muy corticos en el sentido de decir, no, pues el estudiante comprenderá o reconocerá, pero es que esos son objetivos de muy bajo nivel. Entonces, a veces una vez que uno plantea las actividades, uno se vuelve y dice, esta actividad me quedó mucho más allá del diagnóstico. Incluso mírate la valoración para que veamos lo que pasa con la valoración, ¿sí? Entonces, bájate un poquito a las evaluaciones, bájate a las evaluaciones y mira lo que dice caso clínico. O sea, le voy a poner un caso clínico y en el caso clínico yo le digo que haga un análisis de la propuesta, realice un diagnóstico diferencial, no sé qué. Y me dice que eso me va a cumplir el objetivo 2. O sea, que eso me va a permitir valorar el objetivo 2. ¿Y el objetivo 2 era cuál? Pues vamos a recordar. Debe ser el de arriba, el objetivo 2. El 2 era establecer las características de la debilidad adquirida en UCI. Sí, claro. El ejercicio que vas a hacer ahí te va a permitir establecer las características de la debilidad en UCI, pero va a ser mucho más que solo establecer las características. ¿Sí me entiendes? Es decir, le haces evaluaciones que te permitirían incluso dar cuenta de objetivos de más alto nivel. Sí, no estoy diciendo que esté mal, sino que a veces nuestras actividades y nuestras formas de evaluar van más allá de lo que era el objetivo de aprendizaje. Entonces son simples cositas que uno puede ajustar un poquito, si quisieras ajustarla, ¿sí? O sea, yo lo veo bastante bien la propuesta de diseño microcurricular. Pero ya son cosas pues de muchos años de revisar este tipo de ejercicios donde uno dice, sí, los objetivos estaban bien, pero las actividades los sobrepasan. Las actividades dan muchos más aprendizajes. Bueno, chévere. Y la evaluación también me permitiría decir mucho más. Yo puedo decir que estudiantes hacen buenos diagnósticos, diagnósticos más o menos, y eso es mucho más allá de simplemente establecer las características de la debilidad adquirida en UCI. ¿Sí? ¿Claro? Claro, profe, en ese caso yo puedo elegir, digamos, o cambiar las actividades por algo un poco menos complejo o cambiar los objetivos por algo mayor. O sea, ya ahí yo Sí, ya tú tengo puedes como esa... decir, dice, no, pues sí, voy a comprometerme con un objetivo mayor. Lo que pasa es que te acuerdas que cambias el objetivo aquí, te toca devolverte un poquito para cambiar los objetivos.
O de alguna manera decir, bueno, listo, voy a trabajar con la actividad, pero como a mí lo que me interesa es valorar si comprenden esto, entonces no voy a usar todos los mecanismos de valoración, voy a usar solo algunos. Porque más adelante sí tienen que hacer diagnóstico en las siguientes unidades, donde ellos Sí. ya tienen que hacer el diagnóstico y formular el plan, ¿cierto? El plan de rehabilitación, los objetivos de la rehabilitación y el plan. Entonces hay algunas donde seguramente el diagnóstico es más pertinente. Ah, ok. ¿Sí? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta adicional o sugerencia adicional que tengan para Lina? Para todos quedó claro el ejercicio, la alineación, ¿sí? La descripción. Miren que una de las cosas, no le preguntamos a Lina de si realmente eso era cognitivista, pero pues creo que viendo la secuencia que está siguiendo es bastante cognitivista allí, ¿cierto? ¿Sí? Trabaja con mapas conceptuales, con revisión conceptual y luego con la aplicación de esos elementos conceptuales aprendidos mediante un caso. Eso es perfectamente un cognitivista, ¿sí? Sí, por eso me tocó hacer la modificación porque yo inicialmente había hecho que esta unidad iba a ser Era con conductista y conductista sería más conductismo. presentación por parte del profesor y un cuestionario de donde haga mapeo o haga asociación de este concepto con esta relación, no sé qué, después de que el profesor las explicara. Entonces, para que fuera conductista. Bueno, muy bien, muchas gracias, Lina. ¿Alguien más quiere presentarnos su Gracias. trabajo? ¿Podría presentarlo yo? Sí, claro. ¿O alguien ya está en fila? Es que no veo si de pronto había alguien ya por ahí. No hay Listo, ninguna otra mano levantada, entonces adelante, Andrés. listo, listo. Entonces, espera un segundito, comparto el Excel. Compartir. Listo, ¿se ve allí? Sí. Entonces, si quieren, nos recuerdan Perfecto. rápidamente de qué se trata el trabajo, los objetivos, las unidades, muy rápido y ya pasamos a ver una de las unidades. Listo. Entonces, vale. El curso que yo propuse es un curso de escritura de artículos científicos. Ah, ok. De escritura científica. ¿Dónde es que está? Ya me perdí por acá. ¿Dónde era que está esa parte? Como la presentación está Sí, en dale, otra... dale, dale a la Sí, primera, a esa, exacto. aquí, ya. Exacto, sí. Entonces, la competencia es que estén en capacidad los estudiantes cuando salgan de escribir documentos científico-técnicos en su área de especialidad. Y ahí están pues unos saber conocer, unos saber hacer y unos saber ser, que apuntan hacia unos objetivos de aprendizaje que son organizar la información previa necesaria para la elaboración de un artículo científico, analizar los resultados de investigación de manera crítica, determinando su relevancia y pertinencia dentro de un contexto específico, presentar un artículo de investigación, en un artículo de investigación los diferentes aspectos de una investigación de manera clara, organizada, rigurosa y éticamente responsable. Y entonces, pues ahí está la asociación de esos saberes. En las unidades de aprendizaje, primero es el proceso de publicación en la literatura científica, la segunda es cómo realizar la introducción en un artículo científico, tercera, cómo hacer la metodología, luego cómo presentar y discutir los resultados, y la quinta es el lenguaje y las normas de la comunicación científica. Y bueno, eso ahí lo pusimos pues, asociado a unos saberes y a unos objetivos. Y el enfoque didáctico yo siempre lo presento como algo constructivista. Yo pongo aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en proyectos que siempre termina siendo aprendizaje cooperativo. Entonces yo pues pongo las dos cosas, pero pues realmente es que yo creo que siempre el aprendizaje basado en proyectos termina siendo cooperativo. El aprendizaje basado en casos y el aula invertida. Esas son como los enfoques didácticos que utilizamos. Y arrancamos con esta unidad 1. Pues obviamente antes previamente se ha hecho todo el alineamiento, bueno, he intentado hacer alineamiento pues de saberes, objetivos, todo ese asunto, y de acuerdo a lo que se iba a evaluar. Entonces, arranco con la unidad del proceso de publicación en la literatura científica y lo que pues pienso es que eso apunta al objetivo de aprendizaje 2, que es analizar los resultados de investigación de manera crítica, determinando su relevancia y pertinencia dentro de un contexto específico, pues porque así podemos determinar si ese artículo es
digamos, pertinente para publicación, relevante para publicación. Entonces, yo no estoy muy convencido allí, o sea, ya cuando estaba haciendo esto, digamos que yo decía, bueno, esto podría reformularse de otra manera y tal, porque me parece que ahí se cruza con el objetivo, con la parte de la presentación de los resultados y de la discusión, pero bueno, vamos a ver. Luego, los objetivos específicos de la unidad, identificar si el desarrollo y resultados de un proyecto de investigación demuestran calidad suficiente para ser publicados, seleccionar la revista más adecuada para la publicación, y reconocer los aspectos más importantes del trabajo en equipo en las publicaciones científicas. Y este objetivo está un poco desalineado con los otros, pero es algo que no sabía realmente dónde más poner, porque es que yo soy llevo mucho tiempo evaluando el trabajo en equipo en los estudiantes por medio de evaluaciones entre pares. Ujú. Y me parece que es una habilidad que tienen que adquirir para poder hacer investigación, porque al fin y al cabo uno siempre trabaja en equipo. Pero no estoy muy seguro realmente si está alineado con esa primera unidad. Entonces, digamos que ahí he tenido como mis dudas, pero bueno, en fin. Los saberes asociados, los temas que vemos, entonces, ¿cuáles son los elementos de un artículo científico para ser publicable? ¿Cuáles son las etapas para escribir un artículo científico? ¿Cuáles son las etapas para publicarlo? ¿Cómo buscar la revista adecuada para publicar el artículo? Y la importancia del trabajo colaborativo en la escritura de artículos científicos, porque igual, pues, como dije, o sea, aunque uno de pronto no lo ve tan evidente, pues lo cierto es que sí es una cuestión que va desde el inicio del trabajo. Ujú. Para eso, entonces, definir unos materiales. Aquí una duda, bueno, hay dos dudas que me surgen. Una tiene que ver con ese tema de cómo alineamos objetivos específicos, objetivos de aprendizaje generales del curso y los saberes asociados, porque a mí me queda la duda y es, ¿dónde meto entonces yo los resultados de aprendizaje de cada actividad? Yo he como tratado a lo largo de este tiempo que llevo estudiando, yo estoy en la especialización de docencia universitaria, sino que tomo esta materia en la maestría, pero en realidad el programa mío es la especialización y he tratado como de resolver esa duda porque a mí se me cruzan a veces en objetivos con resultados de aprendizaje y ahora con saberes y la Ujú. verdad es que todavía no estoy muy seguro, así que de pronto sería bueno también ahorita que nos ayuda, pues me ayudara de pronto a saber dónde meto eso dentro del esquema porque me queda como la duda. Ujú. Los materiales de estudio, entonces puse ahí pues unos libros y unos artículos que son los que los estudiantes van a leer antes de cada una de las sesiones. Ujú. Luego un video que se parte en tres, en esta primera unidad es como en tres partes el video. Es un video que yo les grabo antes de la clase y en el cual pues doy como la presentación magistral. Cosa que cuando llegamos a la clase, lo que hacemos es discutir las lecturas, discutir el video y discutir ya un caso de estudio, que es lo que hablábamos ahí de aprendizaje basado en casos. Y el caso de estudio es un artículo mío. ¿Y por qué un artículo mío? Porque en un artículo mío yo sé cómo fue todo el proceso. En un artículo de alguien más, yo puedo especular cómo fue el proceso. Ujú. Pero si de verdad yo lo escribí, pues entonces yo les puedo decir, miren, aquí en esta parte, por ejemplo, nosotros nos costó trabajo encontrar cuál era la revista, no sabíamos si nuestro tema era adecuado para esto, no sabíamos si los resultados eran dignos de ser publicados, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, por eso es que utilizo casos de estudio y que sugeriría que alguien que diera este curso utilizara artículos propios para que pudiera pues tener toda la experiencia de primera mano. Luego entramos a trabajar el proyecto de curso que se hace, pues el proyecto de curso es escribir un artículo, se reúnen por ahí unos 4 estudiantes y se busca que al menos uno de ellos haya tenido un proyecto en que haya trabajado y pues que hagan esa evaluación de si los resultados han dado o qué se puede hacer para que se pueda publicar. De pronto a veces no los resultados son suficientes desde un punto de vista de que se haya llegado a algo pues innovador o lo que sea, pero se puede analizar el proceso de cómo se hizo la investigación y tal vez eso puede ser publicable. Y entonces se revisa con los estudiantes Ujú. eso y después se les dice, pues bueno, listo, se discute con ellos pues, cuáles serán como los siguientes pasos para ir mejorando poco a poco el artículo. Y todas las clases son realmente así, tanto en la unidad 1 como en la 2 hasta la 5, todas son explicación previa, luego análisis de caso de estudio, luego revisión por cada uno de los grupos y luego ellos trabajan en las actividades posteriores, que son mejorar el artículo de acuerdo a las indicaciones recibidas en clase. Entonces, siempre actividades antes, durante y después son estas. La evaluación
se hace con una coevaluación. Yo lo que haría sería darles una lista de chequeo y unas escalas de valoración, no tanto unas rúbricas porque no soy muy amigo de las rúbricas, sino ya como al final cuando ya es como el producto completo. Entonces, más bien con la lista de chequeo y con la escala de valoración, ellos van autocalificándose, calificando el trabajo del grupo y calificando también el trabajo de los compañeros, que porque también ahí está la parte esta del trabajo en equipo. Y luego durante la sesión, entonces veríamos lo que ellos se calificaron y diríamos, ah, bueno, listo, pues veamos esto, lo discutimos, yo pienso que aquí pues tienen razón, aquí de pronto debería mejorar esto más bien, bla, pues como les doy sugerencias o les daría sugerencias al profesor que hiciera la clase y listo. Y con eso ellos continuarían pues con el trabajo posterior. Y la unidad 2 sería cómo realizar la introducción del artículo científico. Entonces ahí incluye organizar la información previa para la elaboración de artículos científicos, sería el objetivo 1 del curso, con un objetivo específico de implementar adecuadamente el uso de metabuscadores y bases de datos para recopilar información necesaria y elaborar una introducción adecuada que tenga en cuenta la revisión de literatura necesaria para contextualizar el artículo. Entonces, esto yo lo enfoco mucho hacia realizar una adecuada revisión literaria porque con una buena revisión literaria yo puedo construir bien mi introducción para saber, digamos, qué es lo que estoy realmente aportando y después hacer un análisis crítico bien adecuado cuando presento los resultados y hago la discusión, pues porque de verdad tengo claro el estado del arte de la materia. Y entonces ahí nos vamos con los temas, ¿no? Metabuscadores y bases de datos científicas, construcción de revisiones de literatura, construcción del resumen de introducción de un artículo científico ya puestos, digamos, en la materia propiamente de la construcción de la introducción. Aquí repito algunos de los materiales que se utilizaron antes y como lo repito, pues yo no les pongo un nuevo número, sino que yo como que fui poniendo número M1, M2, M3, M4, M5, pero si se repite el M5, pues más adelante se vuelve y se pone M5. Yo no sé si esa era Sí, la sí, mejor forma de ponerlo sí, ahí, pero está bueno, bien. Eso es mejor que pues para incluso saber al final con cuántos materiales estás trabajando. Si es el mismo libro, pues lo listo. llamo igualito, M1. Si era el M1 o el M3. No importa que vaya en la unidad 7. Ah, perfecto. Sí, sí, Está bien, esa está duda me bien, ha quedado, está pero bien. bien. Y luego entonces, pues las actividades, la verdad, ahí se repite el esquema. El esquema es leen, ven el video, llegamos a clase, discutimos el caso de estudio y luego nos reunimos grupo por grupo, evaluamos la autoevaluación que se hicieron, pero lo bueno es que ahí, claro, casi un grupo es de 4 personas, las 4 van a tener diferentes evaluaciones del trabajo que han hecho. La idea es que cada uno lo haga por aparte para que después comparemos entre ellos y comparemos lo que yo pues pensaría de lo que están presentando. Ujú, ujú. Y bueno, y ahí se alinea eso con los saberes y con no sé qué, y quedaría eso. Eso sería lo que hice. Muy Y bien, bueno, tengo esas dudas que les comenté. muy bien, Andrés. Entonces, pues abrimos el espacio para preguntas, discusiones. ¿Hay alguna pregunta, sugerencia, ¿sí? Duda, recomendación? Sí, Pilar. Gracias, profe. Pues bueno, en línea con lo que hemos estado mirando de los objetivos, aquí en esta unidad que dice el compañero, el objetivo específico dice, objetivo del curso, organizar la información previa necesaria para la elaboración del artículo. Pero luego tiene en objetivo específico el segundo que dice elaborar una introducción adecuada. Yo pensaría que podría cambiarse eso porque me parece que es más grande elaborar la introducción que organizar la información, ¿sí? Pues no sé, Sí, pienso que ahí podría haber como un cambio. sí, de acuerdo. En esta y en la unidad anterior también los objetivos específicos parecen sobrepasar el objetivo de aprendizaje de la unidad. Ujú, sí, es cierto. Es cierto. Habría que ver. Claro, como primero pensé en los objetivos de aprendizaje, los generales, después cuando pensé en los objetivos específicos, Sí, a veces se termina, podrían ajustar un poquitico, se podrían ajustar un poquitico. ¿De acuerdo? sí. Sí, claro. Vale. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguna otra recomendación, sugerencia, pregunta? Supongo que no sé, en algunos de los elementos va toda la parte de citaciones, ¿cierto, Andrés?
porque Sí, no la sí, veo claro. acá y eso pues es súper clave también en la escritura, ¿no? De lo Sí. científico. Sí, y la verdad es que en Porque este no veo momento nada, no veo esa, pues sí, porque, no sé, se me ocurre porque la verdad, lo de las normas APA es súper clave cuando uno empieza, desde que uno empieza a escribir, ¿no? Pero pues no sé si es que ahí está, ya, me sí, imagino que está incluido en alguno de esos ítems que tú no, utilizas. claro, no, o sea, ya me acordé que lo que pasa es que aquí ya me estaba yo también enredando y dije, ¿por qué no lo puse acá? Y claro, no lo puse acá Está en porque es otra que unidad de aprendizaje. claro, es que como Ah, ok. en la unidad 5 hablamos del lenguaje y las normas de la Las normas de comunicación la comunicación, científica. sí está en otro. Ujú. Entonces, mi Claro. idea es, claro, aquí aprenden a hacer la revisión de literatura, igual ellos tienen que tener como una trazabilidad de dónde han sacado las cosas, pero ya aquí en la quinta es que reforzamos el tema de que uno no puede andar escribiendo cosas sin hacer adecuadamente las Sí, citaciones y claro. todo eso. Ajá. Sino que ahí, no sé, sugeriría yo que de pronto eso podría estar al principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si tú vas a empezar desde el principio, veo que la gente va como empezando a elaborar el proyecto, ¿cierto? Va de Ujú. acuerdo a las unidades, va haciendo la introducción, bla, bla, bla. Entonces yo creo que cuando uno empieza a escribir, uno tiene que tener desde el principio clarítico esas citaciones, porque fíjate, los pones a mirar en los buscadores, a mirar todo esto, pero si tú no sabes cómo citar, sino hasta el final, ¿sí? Entonces eso Ujú. a uno se le vuelve un enredo y uno después no sabe ni de dónde fue que sacó la información, no sé, piénsalo un poquito, de pronto vale la pena desde el principio tener claro uno cómo debe ir citando y cómo va buscando y cómo va citando y qué cosas le van sirviendo pues para el artículo que va haciendo, ¿no? Sí, es que ahí hay una cuestión y tiene que ver precisamente con cómo quedaron acomodadas las unidades, porque yo decía, la forma en que yo suelo trabajar en mis cursos siempre es así, como muy práctica. Claro, Entonces, ¿qué pasaba? Eh, yo pienso que esto del lenguaje y las normas de la comunicación científica en realidad no es una unidad aparte, es una unidad transversal a todas las otras cuatro que estoy diciendo. sí, de acuerdo. Pero la vaina es que, claro, si la meto fraccionada en cada una de las cosas, me parecía que era otra forma en que hubiera podido hacerlo. Tal vez debería repensar cómo lo podría presentar, porque sí, podría simplemente como fraccionarla en cada una de las unidades y entonces ahí, claro, ya incluiría el tema de las citas y hacer las referencias adecuadamente y podría dejar como más claro ese aspecto. Pero sí, fue una cosa simplemente de que al principio dije, bueno, vamos a agrupar como como todo esta es la introducción, esta es la metodología, estos son los resultados, esto es lo que van a presentar. Y después, a medida que ellos van construyendo el documento, pues como tratar de que esto ocupe un espacio como de la mitad del curso apenas, y después ya es como volver y volver y volver y volver a iterar sobre el mismo asunto, porque la escritura de los artículos es muy iterativa. Uno no saca el Claro, artículo escrito de una vez, sino que uno sí, como así que es. escribe borrador, segundo borrador, tercer borrador, y después además las revisiones. Entonces era como esa la idea inicial que tenía y por eso quería manejarlo más en la última unidad. Pero otra forma en que se podría hacer es ponerlo como algo transversal y pues podría ser de pronto hasta más efectiva. No sé, de Sí. pronto sí. Profesor, ahí me surge una duda y Sí. justamente es cuando ocurren estos casos en que hay un tema transversal como lo está comentando Andrés. Lo pregunto porque también tuve una duda de esas en mi trabajo, ¿cierto? A mí me gusta también ir haciendo, después de cada unidad, como ir haciendo un taller, una cuestión práctica donde la gente va utilizando la terminología farmacéutica, etcétera. Pero también lo dejé al final, pues por la forma como está diseñado en los formatos y esto, pero realmente también te tuve esa duda, cuando es un tema transversal, ¿cómo hace uno? ¿Lo pone entonces después de cada unidad o cómo sería, No, profe? no. A ver, recordemos que nosotros no trabajamos por temas, trabajamos por objetivos y saberes. Entonces, lo que yo tengo que decir es si el saber, ¿sí? Y el manejar el lenguaje y las formas estandarizadas y éticas de la escritura, tengo que conocerlas desde el comienzo. Entonces, yo introduzco los saberes correspondientes en los objetivos. Entonces, por ejemplo, devolvámonos al primer objetivo. Miremos cuáles son los objetivos y uno podría preguntarse dónde tendría que saber. Por ejemplo,
mira que tienes un objetivo que dice organiza información previa necesaria para la elaboración del artículo, que ya dijimos, más que organizar la información es ser capaz de escribir, ¿sí? O sea, ser capaz de escribir la introducción de un artículo, la introducción de un artículo y determinar, no sé, cualquier cosa. Entonces uno dice, si ella va a empezar a escribir el artículo, pues, y yo considero que para poder escribirlo tiene que empezar a hacer bien, siguiendo toda la normativa en términos de citar correctamente, buscar la información, organizarla, no sé qué, pues entonces se me convierte en un saber que va para el logro de este objetivo. Y entonces en ese caso es transversal, ese saber cómo es que técnicamente se tiene que citar y éticamente lo debo hacer para reconocer la autoría de otras personas. Si luego me dicen que voy a analizar los resultados de investigación de manera crítica, determinando su relevancia y pertinencia dentro del contexto específico, y a partir de los resultados de investigación yo tengo que escribir algo, porque aquí miren que en este no voy a escribir nada, entonces pues de pronto ahí sí, de pronto no, pero luego me dicen presentar el artículo de investigación, los diferentes aspectos de una investigación de manera clara, organizada y rigurosa y éticamente responsable. Entonces yo digo, dentro de este objetivo, miren que dentro de este objetivo también va entonces el manejar toda la parte rigurosa y ética que corresponden a esos saberes. Entonces lo que yo tendría que asegurarme es que cuando esté abordando estos objetivos, esos saberes estén incluidos. Ahora, lo que hace Andrés es que si yo fuera a organizar el curso, yo no hubiera metido tantas unidades. Yo trabajo solo con 3 unidades, no con tantas, pero eso ya es cuestión de gustos. ¿Por qué? Porque cuando trabajo con unidades más grandes, eso me permite abordar eso que ustedes estaban discutiendo de que esto me quedó en la unidad 5, pero es que eso está muy abajo. Pero es que miren que yo no tengo 5 objetivos y no 3. Y miremos las unidades de aprendizaje para que veamos qué fue lo que pasó allí. Mírate las unidades de aprendizaje. Entonces, mira que en las unidades de aprendizaje te toca repetir los objetivos. El 3 lo repito en la unidad 3, el 3 lo repito en la unidad 4, bajemos. ¿Sí? Bajemos. Y el 3 lo repito en la unidad 5. Entonces, mira que esto lo que me está diciendo es que si el 3 lo estoy repitiendo en la unidad 3, lo estoy repitiendo en la unidad 4, lo estoy repitiendo en la unidad 5, de pronto la unidad 3, 4 y 5 son la misma unidad. No son 3 unidades, sino son la misma unidad. ¿Sí? Claro, ahí el tema es, creo que el problema por donde arranca la cuestión es que en los objetivos de aprendizaje yo traté de plantear cosas más abstractas. No quería decir simplemente como escribir la introducción del artículo científico, escribir la metodología y escribir los resultados, porque me parecía que eso sonaba más como al nombre de la unidad de aprendizaje o como algo demasiado procedimental. No, Pensaba como a ponerlo algo más abstracto, no, pero tú puedes formular un objetivo más amplio que sea más abstracto y de hecho solo formulaste 3 objetivos. Entonces la pregunta es ¿por qué si tienes 3 objetivos tienes 5 unidades? ¿Sí? Porque de claro, hecho lo que estamos diciendo, la gran recomendación es que casi que una unidad debe ser tan compleja que dé cuenta de un objetivo, pero tú al contrario lo que haces es que los objetivos los repites en 3 unidades, o sea, pareciera que el objetivo lo fraccionaste. Entonces, sí, es que los objetivos terminan siendo transversales. pues sí, pero es que el concepto de transversalidad en educación no existe, o sea, yo no puedo, a ver, cuando yo hablo de transversal, lo que estoy diciendo es que simplemente voy a estar repitiendo ese saber. La pregunta es si en todas las sesiones vas a estar repitiendo las normas APA. Con seguridad no. Con seguridad en algún momento las mencionan, le dice a la gente que tienes que trabajar con las normas APA y lo único que le vas a decir a las personas cuando entregan es, no te olvides que tienes que entregarme y escribir siempre con normas APA, ¿sí? O con normas ISO, o con las que vayas a utilizar, ¿sí? Pero no es tan transversal, simplemente la cuestión es el momento en el cual se debe introducir, que era a lo que nos estaba haciendo referencia Pilar. O sea, ¿será que es conveniente desde un comienzo decirles a ellos que recuerden que tengan cuidado que hay unas normas, hay un lenguaje y una forma de redactar y de escribir, y de pronto podría ser más interesante ponerlo? Pero como te digo, es cuestión de cómo le doy orden y cómo lo organizo. Si tú consideras que lo puedes hacer al final, bueno, está bien, lo puedes dejar al final. Transversal es cuando tú en cada clase, en cada sesión, vuelves e insisten sobre eso. Eso sí es transversal.
Por ejemplo, trabajo colaborativo que lo tienes ahí es transversal, porque todo el tiempo estás insistiendo en que tienen que trabajar colaborativamente para elaborar el artículo, que tienen que discutirlo y trabajarlo y revisarlo como equipo. Entonces, todo el tiempo estás insistiendo en trabajar colaborativamente. Entonces, ese sí es transversal. Ese es un saber transversal, que lo vas a manejar en todo. Pues la pregunta es si las normas APA las voy a recordar y martillar y volver a hacer énfasis en cada una de las sesiones. Si es así, pues entonces sí sería transversal. ¿Listo? ¿Claro? Listo. Ahora, tu pregunta de los resultados de aprendizaje, ponte la unidad 1. Para todos, o sea, ¿alguien sabe la diferencia entre, pues, que lo vimos un poquito? ¿Cuál es la diferencia entre una competencia, un objetivo y un resultado de aprendizaje? Dijimos, creo que las competencias son de largo plazo, ¿sí? Son las de más largo alcance, ¿sí? Los objetivos son como esas pequeñas cosas que yo voy haciendo para alcanzar esa competencia, más o menos. ¿Y el resultado de aprendizaje? A lo que usted quiere llegar. El resultado es a lo que llegó. Bueno, Casi que el objetivo es a lo que okay. usted quiere llegar y el resultado es a lo que llegó. A lo que llegó, ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, normalmente, o sea, es un nuevo juego de palabras que se han metido, porque inicialmente se suponía que si yo escribía el objetivo de aprendizaje muy bien escrito en términos de un desempeño, eso ya daba cuenta de lo que yo esperaba que la persona fuera capaz de hacer al terminar el curso. Y si es lo que yo espero que sea capaz de hacer al terminar el curso o al terminar la unidad, pues eso claramente es un resultado de aprendizaje. Pero ahora entonces nos han pedido mucha más especificidad. Entonces bajemos, mire que tú pones un objetivo más amplio, pones unos objetivos específicos, pero ahora bájate a la lista, bájate a la evaluación y miremos qué escribiste en las evaluaciones cuando estás poniendo aquí los criterios. Dice, se ha identificado la investigación a partir de la cual se escribirá el artículo. Entonces, cuando tú dices que el criterio de valoración es que la persona ha logrado identificar la investigación a partir de la cual escribir el artículo, ¿eso qué es ya entonces? Entonces ya diría el resultado de aprendizaje. Ah, exactamente. Entonces, lo que hoy nos están diciendo es, dado que usted ya me definió el objetivo, el resultado de aprendizaje va a ser con los criterios que usted debería valorar para darse cuenta si el estudiante aprendió o no aprendió. Entonces, los resultados de aprendizaje son eso, específicamente. Entonces, eso es lo que en este momento en las instituciones están pidiendo como mapeo. Y nos está obligando, por ejemplo, el ministerio, en el caso de los programas, de los currículos de educación superior, nos está pidiendo que hagamos lo siguiente, que le definamos la competencia, que le definamos los objetivos que están asociados a la competencia y que le definamos los resultados de aprendizaje. Y que luego le hagamos un mapeo y le digamos cada objetivo y cada resultado de aprendizaje en qué unidad se está logrando. Entonces, si tú quisieras mirar cuáles son tus resultados de aprendizaje, tú los pusiste allí. Se ha identificado una revista objetivo para publicación. Entonces, cuando yo digo, los estudiantes sí fueron capaces de identificar una revista objetivo, yo digo, ese fue el resultado de aprendizaje. Sí aprendieron a identificar revistas. ¿Sí? Ahora, los que no lo lograron, digo, estos no alcanzaron el resultado de aprendizaje. Mire el otro. Se identifican todos los autores del artículo y su respectiva afiliación institucional. Ya. Sí son capaces de identificar todos los autores. Ese es el resultado de aprendizaje. ¿Está claro entonces qué es el resultado de aprendizaje? Los resultados de aprendizaje son los criterios asociados a cada actividad evaluativa. Pues, cuando yo hago muy bien el ejercicio y me dicen, oiga, defíname cómo va a valorar y cuáles son los criterios de valoración, casi que todos los criterios de valoración van a corresponder a los resultados de aprendizaje o los elementos de valoración van a corresponder a los resultados de aprendizaje. Esa es una definición bastante más clara. Más pragmática. Yo pensaría, sí, más pragmática. En la universidad. O sea, porque el ministerio nos lo obliga, entonces nosotros le dijimos, listo, como nosotros tenemos rúbricas, entonces cogimos todas las rúbricas, los elementos que usamos en la rúbrica y todos los elementos de la rúbrica son los resultados de aprendizaje. ¿Sí? No la escala, sino los elementos. Valoro que el estudiante sea capaz de
construir el argumento, valoro que el estudiante sea capaz de estructurar una narración de no sé qué cómo, valoro que, entonces digo, esos son los resultados de aprendizaje. Si el estudiante es capaz de hacer esto, eso fue lo que resultó del ejercicio de aprendizaje, ¿sí? Porque lo que yo he notado es que en inglés ellos no se ponen a hacer tanta diferencia. Para ellos es No. learning outcome y ya. Exactamente, pero es porque nosotros nos hemos enredado con el cuento de que teníamos unos objetivos tan amplios que no decían nada, entonces cada vez los queremos, nosotros tenemos el objetivo terminal, el objetivo general, el objetivo terminal, el objetivo específico de la unidad y el objetivo de la sesión de clase. Entonces uno dice, ¿por qué tiene 4 objetivos, ¿sí? O 5 para cada clase? Si usted mira los diseños curriculares en inglés, ellos trabajan, es un solo objetivo que lo están trabajando todo el tiempo y el resultado de aprendizaje es ese objetivo escrito de manera muy clara y muy precisa. ¿Claro? Bueno, y una pregunta allí es, ¿los saberes no pueden terminar confundiéndose con los resultados? O sea, confundiéndose o integrándose con los resultados de aprendizaje. No se integran, están alineados. Es decir, el saber es la intención que tú tienes. Tú dices, para llegar a ese resultado de aprendizaje tienes que manejar este saber. Claro, recuerda que una competencia es una movilización de saberes. La competencia es movilización de saberes. Por lo tanto, para poder lograr la competencia, yo tengo que adquirir este saber. Eso se convierte entonces, cuando él lo adquiere, en un resultado de aprendizaje. Lo que pasa es que te piden que el resultado lo formules así tan claro como lo tienes allá en los criterios. Es capaz de identificar la revista en la cual va a publicar, así como lo tienes. Ese es el resultado de aprendizaje. Identifica una revista objetivo. Identifica a todos los autores del artículo. Que eso es mucho más que el saber. Ya es un resultado específico de aprendizaje. ¿Sí? Perfecto. Listo. ¿Sí? Perfecto. ¿Claro? Con esa definición sí ya puedo trabajar con eso. Vale. Listo. Ok. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Andrés. Creo que está muy completo tu trabajo. Bueno, muy bien. Entonces, pues, ¿cuál es la idea? La idea es que a partir de estos dos trabajos que hoy nos presentaron, pues ustedes, como siempre lo hemos dicho, sean capaces de iniciar el ejercicio reflexivo y de revisar ya, de revisar ustedes ahora sus trabajos realizados. Y eso significa, como siempre lo hacemos, en todas las sesiones lo hemos hecho, que yo ahorita, terminando la sesión, abro nuevamente la plataforma para que ustedes, los que no lo alcanzaron a entregar, pues entreguen el trabajo. Los que lo quieran revisar y corregir, pues lo corrijan y lo vuelvan a subir. Y recuerden que van a tener, la plataforma va a estar abierta hasta el sábado a las 8 de la mañana. ¿Cuál es la idea? Que yo empiezo en la mañana ya a revisar y a darles retroalimentación, porque recuerden que ahora este trabajo es fundamental para lo que sigue. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Siempre que terminamos una fase, continuamos a la siguiente fase a partir del trabajo presentado y de la retroalimentación que yo les hago. Entonces recuerden, la plataforma queda abierta nuevamente hasta el sábado a las 8 de la mañana. Muy bien. Con eso entonces arrancamos la fase de implementación, que son la semana 11 y 12, las 2 últimas semanas de su curso. ¿Cuál es la intención aquí? En la fase de implementación, lo que nosotros vamos a hacer fundamentalmente va a ser ya incorporar estos elementos en una plataforma LMS. Entonces vamos a estudiar las características y funciones del LMS. Vamos a seleccionar una plataforma LMS gratuita, si quieren usar una gratuita, o alguna institucional si tienen el permiso de montar el curso en alguna institucional. ¿Cuáles son las gratuitas? Ya les muestro las que podríamos utilizar. Entonces ustedes van a estudiar, van a seleccionar la plataforma y van a ver el tutorial sobre cómo se usa la plataforma. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes van a aplicar la guía de uso del LMS seleccionado para la implementación de la mesoestructura del programa y el diseño microcurricular de una de las unidades. Y este va a ser el trabajo que vamos a hacer en la semana. Aquí aparece como entrega tarea individual en Canva. Realmente no. Vamos a hacer, la próxima semana nos vamos a reunir sin tarea, no va a ser entregable y vamos a hacer lo mismo. Ustedes lo deben hacer, compartirse entre compañeros para que se den retroalimentación y más bien dentro de 8 días nos reunimos nuevamente y vemos ya algunas implementaciones y aclaramos. Entonces no va a haber entregable para la próxima semana. ¿Cuáles son las plataformas gratuitas que pueden utilizar? Hay
Moodle, que es básicamente la plataforma que utilizan muchas instituciones, tiene dos versiones gratuitas en la web. Una se llama 1000 Aulas o la otra se llama, que viene del mismo grupo que creó Moodle, que se llama Moodle Cloud. Estas son versiones gratuitas que están limitadas en cuanto al número de estudiantes que se pueden matricular, pero que igual pues solo lo vamos a hacer para aprender a usar la plataforma. Y tienen por ejemplo, Moodle Cloud creo que la abre por 45 días. Se supone que a los 45 días, si usted quiere seguirla utilizando, pues debe pagar. Pero pues se puede implementar. Entonces, ustedes van a encontrar en la plataforma Canvas unos videos tutoriales que les dicen cómo crear el sitio y también van a encontrar un material de cómo crear ya su curso allí. Hay otra plataforma que se llama Google Classroom, que es otra que se podría utilizar, y hay una que utilizan algunas instituciones educativas, por lo menos aquí en la ciudad de Cali hay varias que trabajan con esta plataforma que se llama Schoology, que también tiene una versión gratuita. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, tan pronto ustedes crean el curso siguiendo el tutorial, crean el curso en la plataforma, porque aquí está cómo crear su sitio en la plataforma, pues se van a encontrar con el síndrome de la hoja en blanco. Entonces, ustedes van a ver una pantalla ahí en blanco, porque ¿qué es una plataforma LMS? Pues fundamentalmente es un administrador de páginas web. Entonces, van a ver una página web en blanco y bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues se supone que yo debo ser capaz de tomar ese diseño curricular que hice y trasladarlo. ¿En qué consiste? Mire que ustedes lo que van a hacer es que ustedes van a tener ya acá, pues, por ejemplo, la descripción del curso, van a tener los objetivos del curso. Entonces, la idea es que ustedes van a ser capaces de mapear a partir de la plantilla los objetivos generales, los objetivos terminales, van a ser capaces de plantear a partir de las plantillas, las unidades. Entonces van a crear las unidades, la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, y luego van a ser capaces de, como tienen los materiales de estudio, entonces los van a poder subir acá a el curso del LMS, como a las lecturas que tienen que hacer, los videos que tienen que ver, y aquí está el mapeo. Ustedes van a encontrarse en la plataforma de Canvas unas guías de cómo se va haciendo el mapeo entre el diseño microcurricular que ya se hizo y cómo es que yo voy construyendo esto en cualquiera de las plataformas que ustedes escojan. Entonces, si ustedes escogen hacerlo, dijimos, si ustedes escogen hacerlo sobre Moodle Cloud, pues ahí está la plantilla. Si ustedes escogen hacerlo sobre Google Classroom, ahí también está la plantilla de cómo crear el curso en Google Classroom. Está la plantilla, no, está el tutorial, la guía de cómo crear el curso en Google Classroom y cómo subir todos los materiales a Google Classroom. Entonces, ese es el trabajo, implementar las dos unidades. ¿Cuándo es la entrega definitiva de esas dos unidades implementadas? Dentro de 15 días. Dentro de 8 días, pues lo más importante es que ustedes logren avanzar en su trabajo de tal manera que podamos revisarlo dentro de 8 días y a partir de ese momento podamos tener unos espacios de retroalimentación entre pares escogidos por ustedes libremente para que se ayuden a ajustar el diseño que están haciendo. Eso entonces es el trabajo de estas 2 últimas semanas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Profe, dentro de 8 días no habría entrega entonces directa. No hay entrega directa, hay sesión sincrónica para que miremos los avances, las dudas, que alguien diga, mire, yo intenté crear y no pude, se me enredó, no sé qué hacer. Entonces, entre todos le ayudamos y le decimos, mira, es que tienes que activar el botoncito allá a la mano derecha, tal cosa, porque a veces aprender a manejar la plataforma es aprender algunos truquitos, ¿sí? Entonces, algunos ya lo saben manejar, a otros les va a costar un poquito más de trabajo. Entonces, la idea dentro de 8 días es que revisemos cómo van avanzando en el trabajo, el que ya la pudo plantear y estructurar, así no la tenga completa, pues nos muestra un poco y nos dice voy por aquí, ya pude crear una tarea, ya pude crear una unidad, ya pude crear las consignas, en fin, ya pude hacer esto. Entonces la idea es que dentro de 8 días lo revisamos, no hay entregable y una vez que lo revisemos, entonces yo los invito a que entre pares voluntariamente escogido por ustedes, se compartan su trabajo y miremos a ver qué retroalimentación se dan para ya hacer la entrega final dentro de 15 días. Y esa sería la entrega final del curso, no hay más trabajo. O sea que dentro de 15 días pues estamos cerrando el curso y están entregando el último trabajo y no hay más trabajos, ¿no? Profe, qué pena. Al respecto, entonces, tendrían que ser simplemente, o sea,
digamos que como mínimo las 2 unidades, ¿cierto? Sí, solo 2 unidades. Vamos a subir solo 2 unidades. Vale, perfecto. Algunos tienen 3, 4, pero igual, como no diseñamos ni siquiera las 4 y no solo 2, entonces las mismas 2 que diseñamos, a menos que alguien quiera diseñar una tercera y escoger luego, no, yo más bien subo la segunda y la tercera, o quiera diseñar todo el curso y montar todo el curso, pues están libres de hacerlo. Pero lo mínimo que tienen que presentar son 2 unidades montadas en la plataforma LMS. ¿Listo? Otra pregunta. Sí. Por ejemplo, en el caso, pues yo ahorita después de la conversación que tuvimos, pues, sí digamos que cuando ya vaya a implementar el curso, digamos, en la vida real, sí me gustaría como rediseñar varias cosas allí. Sí. Pero por ahora, quedando como con otras 20 Sí. clases más, la pregunta sería, De tiempo. ¿es necesario hacer es necesario hacer ese rediseño ya para esta implementación que vamos a hacer? ¿O No, simplemente se puede seguir con la implementación con lo que hay y pues no, tener en cuenta eso, digamos, como... no, tu trabajo está bastante bien, claro, o sea, siempre todo es susceptible de ser mejorado, pero creo que pues con lo que tienes ahí puedes hacer una implementación y ver cómo te funciona. ¿Sí? Vale, gracias. Vale, pues muy bien, pues si no hay más preguntas, entonces pues muchas gracias por su participación y que tengan una muy buena noche. Gracias, profe. Feliz Feliz noche. noche.